Señoras y señores, bienvenidos a Aula Abierta Podcast, un producto realizado por Educadores Unidos de Caldas. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, la jornada única, y por eso les quiero presentar a Gloria Nelfi Salazar, secretaria de Seguridad Social de Educal, para entender un poco de esta normativa que rigen muchas instituciones del departamento. Así que, Gloria, bienvenida a nuestro podcast de Aula Abierta. ¿Cómo va? Muchas gracias, Sebastián, y un saludo al Magisterio de Caldas. Vamos a entrar en materia. Seguramente nos están viendo ahí jóvenes, padres de familia, y no entienden qué es la jornada única. Explíquenos eso, por favor. A ver, ha sido un anhelo del Magisterio colombiano tener una jornada única en Colombia para contribuir a la calidad de la educación. Y es muy importante decirle a la comunidad educativa y a todos los que nos escuchan que desde 1994 luchamos por tener una ley general de educación, y en esa Ley General de Educación quedó contemplada la jornada única. ¿Cuál es esa norma? Que la Ley 115 de 1994, Ley ok. General de Educación. Ok. Pero que con el paso de gobiernos y con el paso de congresos nunca se materializó en la verdadera anhelo que tuvo el magisterio, sino que terminó siendo en el gobierno de Santos, llamándose jornada única a una hora más adicional a la que tienen los niños de preescolar, de primaria y de secundaria. Qué bueno aclarar ese tema, porque seguramente cuando se ha hablado de jornada única, un padre de familia creía que su hijo iba a estar todo el día en la institución, y no es así, es solamente una hora que se... Una hora adicional. Mire qué interesante. ¿Cuáles son esas condiciones previas que una institución educativa debe desear para tener jornada única? Bueno, toda institución educativa en el marco del decreto 2105 del 14 de diciembre de 2017 que desee ingresar a tener jornada única debe reunir 4 condiciones que deben ser previas, o sea, antes de, y deben ser verificables por el ente territorial. ¿Cuáles son Y esas? la primera es que deben contar con el plan de alimentación escolar, con una cobertura de todos los niños, los niveles y los ciclos que tiene la educación que van a estar en jornada única. Debe cumplir con el recurso humano, o sea, deben tener maestros nombrados para poder que haya jornada única. Debe tener además funcionamiento de servicios públicos y debe además tener una infraestructura que pueda tener el restaurante escolar y las condiciones para poder tener jornada. Muy bien, hay 4 puntos importantes. El primero se conoce y más conocido como el PAE. Es el que debe cumplir para tener esta jornada única. Antes debe verificarlo y debe ingresar para que sea aprobado. ¿Es correcto? Así es, Sebastián. Muy bien. Cuando hablamos de los docentes, muchos de ellos hablamos de instituciones, en este momento de las instituciones públicas, también hay instituciones privadas, pero a la hora de una institución privada o una institución pública, ¿el docente debe estar nombrado por el magisterio? Todos los docentes pueden tener diferentes tipos de vinculación, nombrados en propiedad, en periodo de prueba, provisionales. Todos los maestros que estén en instituciones educativas públicas, pues si están en jornada única, hay que hacer esta observación muy importante porque este ha sido un tema de mucha controversia. Claro. Y un tema de demasiada trascendencia para el magisterio, porque hay una discusión desde el 2017 si los maestros de planta que están en colegios de jornada única conservan su jornada del decreto 1850 del 2002, y está absolutamente concebido en el artículo 2.3.3.6.2.5 de la norma que se conservan las asignaciones académicas. En preescolar siguen siendo las mismas de 20 periodos de clases semanales. En primaria deben ser 25 periodos de clases semanales y en secundaria y media deben ser los mismos 22 periodos de clase. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a pesar de que los establecimientos educativos estén en jornada única con una hora adicional, los docentes conservan su asignación académica y su permanencia de 6 horas como diarias y 30 a la semana, como dice el decreto de jornada. Me acaba de surgir una inquietud aquí, Gloria, y esto aplica tanto para las instituciones del plano urbano y rural o solamente para algunos específicos. Es un decreto nacional que cubre a todas las instituciones y establecimientos educativos públicos.
Muy bien. Y hablando de estos 4 puntos, pues la infraestructura es muy importante para que puedan tener, pero si nosotros nos vamos, digamos, para el departamento de Caldas, en alguna de la zona rural y de pronto no cumple con esta infraestructura como tal, ¿cómo se hace para que esos niños puedan tener toda esta jornada única? ¿O ahí definitivamente no hay un estudio que pueda ayudar para que esto pueda Ese solucionarse? sería el esfuerzo que deberían hacer los gobiernos en resolver un tema trascendental para que los colegios y Colombia avance, pero en una verdadera jornada única. Y es el tema de la financiación de la educación que hemos puesto a la orden del día como la columna vertebral en nuestras luchas por financiación de la educación, con una reforma al sistema general de participaciones que sea progresiva y que lleve los recursos de la educación, de la Bolsa de la Educación, al 46.5, para poder no solamente resolver los problemas de infraestructura, sino de jornada, disminuir las relaciones técnicas y todo lo que tiene que ver con la calidad de la educación. ¿Y en cuánto está ese porcentaje actualmente entonces? Si tiene que llegar al 45. Pues la discusión es que todavía no hemos conseguido y conquistado la verdadera reforma al sistema general de participaciones y que lo que aprueba el Senado es una reforma que no es la que FECODE y el magisterio colombiano ha anhelado y ha luchado por ella. Gloria, centrémonos ahora en los educadores. ¿La jornada única va a modificar la jornada laboral de los docentes? No la modifica. De los docentes de planta de las instituciones sí. no modifica la jornada. Hicimos un énfasis en eso. Hicimos un énfasis que a pesar de que los colegios entrar a jornada única, no se modifican las asignaciones académicas ni de preescolar, ni de primaria, ni de media y secundaria. Las conservan como tal res al 1850 del 2002. Pero además, la norma de jornada única dice que esas asignaciones académicas deben ser continuas. Okay. O sea, que si el docente tiene en preescolar 4 horas diarias, pues las debe cumplir, ¿cierto? Más una adicional de jornada única, que son para los profesores de planta que se nombran para este tema. Que si los profesores de secundaria tienen 22 periodos de clase, su asignación académica debe ser continua, aunque no homogénea. ¿Qué quiere decir no homogénea? Eso te iba a preguntar. Quiere decir que todos no ingresan a la misma hora, o sea, todos no ingresan de 7 a 1, hay unos que ingresan de 7 a 1, otros pueden ingresar de 8 a 2, hay otros que pueden ingresar de 9 a 3, pero la asignación académica sí debe ser continua para no afectar la permanencia ni la jornada laboral de los docentes. Qué interesante ese tema. Pongamos ejemplos claros con la vida cotidiana. Un niño normalmente entra en la mañana a las 6:30 de la mañana y sale a la 1 o 2 de la tarde. ¿Es correcto? ¿Cuál es el Son horario? 6 horas, son 6 horas de permanencia, incluido el descanso. Okay. Quiere decir que si ingresa en el colegio X, si ingresan a las 7 de la mañana, pues deben salir a la 1 de la tarde. Si tienen jornada única, entonces funciona así. Si en preescolar, en el nivel de preescolar, aumentaron a jornada única o están inmersos ya dentro de la jornada única, ese preescolar no va a tener 4 horas diarias, sino que va a tener una más, o sea, 5 periodos de clase diaria. Los de primaria, que tienen 5 periodos de clase al día, ¿cierto? O sea, 25 a la semana. No tendrán 5, sino que tendrán 6 porque se le aumenta un periodo académico o 1 hora de jornada. Y en secundaria, que son 6 periodos de clase diario, si se le aumenta 1 por día, quedaría en 7 periodos de clase. ¿Quién daría la hora adicional o el periodo de clase adicional? Se entendería que lo debía dar la planta docente que debe contratarse para jornada única. Aunque en muchos colegios y en muchas, por la situación de no ampliación de la planta, asignan la hora adicional que es jornada única, la asignan por horas extras. ¿Qué aspectos relevantes que han sido controversiales se deben enfatizar frente a la jornada única? Bueno, creo que el mayor y el que ha traído no solamente en jornada laboral, sino en jornada única, un tema de controversia permanente es uno. Si el descanso y la alimentación escolar se cubren dentro de la jornada, dentro de la duración de la jornada única. Okay. Y lo que tenemos que decirle al magisterio es que sí, absolutamente sí, lo contempla el artículo 2.3.3.6.1.6, donde dice, inmediatamente se aumenta el periodo de clase o la hora de jornada única, dice que el tiempo, la jornada única debe permitir el desarrollo
del descanso pedagógico y de la alimentación escolar. O sea, que debe estar dentro de las horas de jornada única. Si es en preescolar, dentro de las 5. Si es en primaria, dentro de las 6. Y si es en secundaria, dentro de las 7. Mire, qué interesante este tema. Pues Gloria Nelpi Salazar, secretaria de Seguridad Social de Educal, nos aclara este tema que seguramente usted aquí está aprendiendo con Aula Abierta Podcast. Gloria Nelpi, pues qué placer estar con usted para que muchos públicos y sobre todo los padres de familia y personas que estén interesadas en educación entiendan estos temas que quizás para ustedes es un poco complejo, pero que tratamos de que lo entiendan aquí mucho más o menos en este podcast. Claro que sí, la intencionalidad es que el magisterio, milimétricamente igual que los entes territoriales, acojan el marco normativo de la jornada única y la apliquen como está concebido. A todos ustedes, la invitación es para que sigan ahí pendientes de las plataformas digitales porque vamos a estar llevándoles contenido de interés a través de Aula Abierta Podcast.